Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, por favor, vamos a ubicarnos allí rápidamente. Hay una historia muy, pero muy conocida y una hermosa historia. Dice así: hubo un varón de Refataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. ¿Por qué? Amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Ustedes qué creen? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Todopoderoso. Qué tremendo esto. Mira, esta historia de un hombre llamado Elcana dice que tenía dos mujeres, una llamada Penina y otra Ana. Penina tenía hijos y le daba hijos, pero Ana era estéril, no podía concebir hijos, así que no le daba hijos a Elcana. Y la Biblia relata que Ana vivía muy frustrada, muy triste, y no comía a causa de su esterilidad, de su improductividad. Era su condición. Me llama mucho la atención que el nombre de Ana significa favor o favorecida. Ana era una mujer favorecida por el cielo, aunque su realidad dijera otra cosa, aunque su realidad actual dijera todo lo contrario. Pero la Biblia relata que su nombre tenía que ver con su personalidad, y era una mujer favorecida por el cielo, marcada por el cielo, aunque su realidad fuera diferente en ese momento. ¿Sabe una cosa? Ella no comía a causa de su condición, a causa de su esterilidad. Se sentía oprimida, como muchas veces nosotros nos sentimos oprimidos cuando no vemos resultados, cuando no vemos fruto, cuando trabajamos, nos esforzamos, servimos y se pasan los años y no tenemos los resultados que buscamos. ¿Cuántos se han sentido así? Y no obtenemos los resultados que queremos y nos frustramos. Decimos: ¿cómo es posible? Tanto tiempo, tantos años sirviendo, pero no veo avance, no veo fructificación. Solo veo tierra desierta, solo veo esterilidad. Ese es el campo, la esterilidad donde Ana estaba habitando. Pero déjeme decirle algo, amada iglesia:
que la situación actual no determina nuestro futuro. La condición actual no determina tu final, porque una cosa es nuestro presente adverso y otra muy diferente, el destino de Dios, el diseño de Dios para nosotros. Una cosa es tu adversidad y otra cosa lo que Dios ha dicho de ti. Así que nosotros fuimos marcados por el favor de Dios. Diga conmigo, yo fui marcado por el favor de Dios. Fuimos marcados por el favor de Dios. Somos favorecidos por el cielo. Aunque ahora quizá la situación actual sea difícil, sea adversa, aunque ahora duela, tú y yo ya fuimos marcados por el cielo y somos favorecidos. Esa es la marca del cielo sobre los hijos de Dios. Somos gente favorecida, somos un pueblo favorecido. ¿Y saben algo? Ana, en medio de ese campo de esterilidad, se sentía derrotada, como muchas veces nosotros. Pero hoy quiero compartirles 3 principios. Más importante que lo escriban en el corazón, que lo escriban en agenda. 3 principios que llevaron a Ana a quebrantar patrones de esterilidad en su vida. Porque la esterilidad se debe a los patrones en cada individuo, no al diseño de Dios. Porque el diseño de Dios es que nos ha marcado para que seamos, ayúdeme, favorecidos, quebrantando patrones de esterilidad. En el verso 11 y 12, colóquemelo allí por favor. Versículo 11 y 12, léelo allí. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabe? El primer principio que nos lleva a quebrantar los patrones de esterilidad que nosotros vivimos. Porque hay mucha gente como Ana, frustrada porque no prospera, frustrada porque no avanza, frustrada porque no tiene resultados. Pero ¿saben qué me llama la atención a mí? La Biblia dice que Elcana amaba a Ana, aunque Ana no le daba hijos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos ama aunque nosotros muchas veces no demos frutos. Aló. Dios nos ama aunque no seamos productivos muchas veces. Dios nos ama aunque nosotros no somos los mejores quizá, pero Dios nos ama. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro diseño, Dios conoce nuestro final, Dios conoce las marcas que Él nos entregó, Dios conoce que somos favorecidos. Por eso Dios nos ama aunque no demos frutos, como Elcana amaba a Ana. El primer principio, escuche, es un principio súper revelador. Es el principio de la oración. Algunos dirán, pensé que iba a salir con algo nuevo. El principio de la oración. La oración. Mira, Ana se cansó de pelear con Penina. Ana se cansó de discutir con esa mujer que la irritaba constantemente, la estresaba, la deprimía, no comía, estaba triste, estaba su corazón quebrantado. Y aparte de eso, de su esterilidad, esta mujer la irritaba constantemente. Ah, mire, yo sí doy resultados, tú no. ¿Tú quién eres? Yo sí doy fruto, tú no. Llevas tantos años, no haces nada. Eso le decía Penina constantemente a Ana. La irritaba, la irritaba y la irritaba y la irritaba. ¿Sabe? Ana se cansó de pelear con Penina. ¿Y sabe qué hizo Ana? Algo que tú y yo debemos hacer. El comienzo de todo quebrantamiento, de patrones de esterilidad, de fracaso, de pérdidas. ¿Sabe dónde comienza? Comienza en el poder de la oración. Llevando la oración, llevando la pérdida, llevando el fracaso, llevando la esterilidad a un escenario diferente, al escenario de la oración, a un escenario espiritual. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros mecanismos, es en el poder de la oración donde se libra
cada batalla, donde se libra cada victoria. Es en el poder de la oración donde se rompen los patrones más estructurados, más cimentados. Es en el poder de la oración donde comienzas a salir de un campo de esterilidad y empiezas a entrar a un campo de fertilidad. En el poder de la oración, cambiar de escenario y entender que no es en nuestras fuerzas, que no es la pelea con tu hermano, con tu hermana, no es con tu familiar, no es en tu humanidad, es llevar la lucha, la pelea, la batalla a un campo espiritual, es llevarlo a la oración. Allí, ¿saben algo? En la oración es importante entender esto. Cuando cambia de escenario y te cansas de pelear en tus fuerzas y lo llevas a la oración, debes entender que allí no estarás solo y no estarás sola. Allí Dios te acompaña, allí Dios te acompaña, allí tienes el acompañamiento del Creador cuando tú llevas tu esterilidad al escenario de la oración. Ana se cansó de pelear con Penina y llevó su situación a la oración, a las lágrimas, al quebranto. ¿Sabe, iglesia? Es necesario volver al principio de la oración. Es necesario entender que es el comienzo de donde se rompe el fracaso, la pérdida y la esterilidad. Es allí en la oración cuando cambiamos de ese escenario. ¿Sabe? Tantas veces que luchamos en nuestra fuerza y peleamos y con nuestros métodos intentamos resolver, intentamos avanzar, intentamos crecer, pero muchas veces entre más nos frustramos es peor, entre más nos angustiamos menos resultados vemos. ¿Qué tal si intenta llevar tu situación al escenario de la oración? Yo estoy seguro que las cosas cambiarían cuando llevamos nuestra situación a ese escenario, porque allí es donde Dios te acompaña. Ya no operas en tus fuerzas, ya Dios está de tu lado también, ya Dios está atendiendo tu clamor, tu búsqueda. Y Ana hizo tal cosa. ¿Sabe? Porque en la oración es donde los diseños se nos son revelados y la adversidad es transformada también. Reitero, en la oración es donde los diseños nos son revelados y la adversidad es transformada. ¿Sabe? Noé, el hombre que construyó el arca para soportar el diluvio, fue un hombre que diseñó el arca, valga la redundancia, con los diseños de Dios. Pero estos le fueron revelados por medio de la oración, por medio de la comunión con el cielo. El Señor, cada vez que se comunicaba con Noé, le daba instrucciones acerca del arca, de las medidas, los estándares, el material, etcétera. Dios le daba instrucciones de un diseño divino. Y se dice en la historia que uno de los barcos más grandes y extraordinarios que el hombre ha construido fue el Titanic. El Titanic fue un barco que se construyó con toda la tecnología del hombre. Pero un día se hundió. Murieron miles y miles de personas. Pero el arca que Noé construyó jamás se hundió. ¿Saben por qué? Porque fue un arca construida con el diseño del cielo, con el diseño que Dios había entregado por medio de la comunión con Él, por medio de la oración, por medio de la intimidad. Cuando llevamos la oración, cuando llevamos la situación a ese escenario, los diseños se nos revelan. En la oración Ana entendió algo. Ella no fue llamada a ser una mujer estéril, aunque esa fuera su condición actual. Ella entendió en la oración que Dios le dio un diseño, y el diseño de ella era que diera hijos. Ese es el diseño para ella, que fuera fructífera, que engendrara. Fue lo que Dios le dio a Ana, fue lo que hizo con ella, y Ana lo entendió por medio de la oración. Por medio de la oración, el diseño de Dios es revelado, pero también la adversidad es transformada. Quiero explicarme. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 20. Esa cita la tengo, ¿está ahí? Si no, vamos a improvisar. No, mentira, jamás improviso. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Dice así. Así. En aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte.
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Sigue. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, Dios de David tu padre, yo he oído que tu oración y he visto tus lágrimas. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Y qué dice el 6? Y añadiré a tus días, ¿cuántos años? 15 años. ¿Sabe? Había un diseño y una realidad que no podemos ignorar. El profeta Isaías vino al palacio del rey Ezequías, y el rey estaba aquí sentado en el trono, y le dice: mira, rey, así te dice el Señor. Isaías era el profeta del Señor, la voz de Dios. Le dice: rey, así te dice el Señor: ordena tu casa, organiza tus papeles, organiza tu familia, porque te vas a morir y no vivirás más. De esta no te salva nadie. Era la realidad que estaba viviendo Ezequías. Y cuando iba saliendo del palacio, Dios le habla al profeta y le dice: devuélvete. ¿Pero para qué? Ya le dije que se iba a morir, ya leí la palabra. Devuélvete. ¿Pero para qué, Señor? Dile. Porque resulta que mientras Isaías iba saliendo, Ezequías hizo algo. Es que la oración no solamente nos lleva a descubrir el diseño de nuestra vida, sino que la oración cambia la adversidad, cambia los diseños que hay contra nuestras vidas. La oración cambia realidades de dolor. Y Ezequías, cuando el profeta iba saliendo, se bota delante del Señor aquí, le dice: Señor, ten misericordia, acuérdate que yo he hecho las cosas que a ti te agradan. Haz memoria de lo que yo he hecho y actuado rectamente delante de ti. La Biblia dice que Ezequías lloró con gran lloro. Le digo: haz memoria, yo he hecho lo correcto, he sido justo, he sido íntegro. Haz memoria de eso. Y lloró. Y cuando Dios vio la oración de Ezequías, cuando escuchó su oración, cuando vio sus lágrimas, Dios no pudo seguir de largo y llamó a Isaías, que iba saliendo del palacio, y le dijo: devuélvete y dile a Ezequías: he visto tu oración, he visto tus lágrimas, y te voy a dar 15 años más de vida. Y se devolvió Isaías y le dice: mira, y Ezequías, no sé qué tú hiciste, pero algo hiciste que Dios cambió de decisión. Ahora Dios te dice: te daré 15 años más de vida. 15 años más de vida. ¿Sabe? La oración tiene poder. La oración, las lágrimas son necesarias para quebrar tu esterilidad, tu fracaso, tus pérdidas. No se van como arte de magia, no se van con mecanismos humanos, se van cuando tú llevas el problema al escenario de la oración. Déjame decirte esto: la oración, antes de hacer a Ana fructífera, antes de que Dios sanara el vientre de Ana, Dios tuvo que sanar su corazón. En la oración Dios sanó primero el corazón de Ana antes de sanar su vientre. Cuando Ana se levanta de su oración, no era la misma. La oración trae resultados. Hay que volver al principio de la oración. Quieres salir de la esterilidad, de la pérdida, del fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Necesitamos llevar ese fracaso al escenario de la oración. Allí se rompen, allí es donde se rompe el fracaso, la esterilidad. Todo comienza en la oración. ¿Quedó claro ese principio? Le prometí que iba a ser lo más claro posible. El segundo principio está en el verso 17, si no estoy mal, por favor, del primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 17 y 18. Allá. Le dijo: no, perdón. El segundo principio
A ver. En el verso 27 y 28, perdón, 27 y 28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, dice Ana. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Sabe? El segundo principio, ese principio de la fe. Esto es evangelio básico. El principio de la ¿qué? De la fe. De la fe valiente, de la fe atrevida, de la fe osada. Se necesita mucha fe para recibir un hijo, que es lo que está pidiendo y lo que tanto anhela, y posteriormente entregarlo a Dios cuando Él se lo dé. Se necesita fe para, después de estar esperando en un hijo, cuando Dios se lo da, volver y entregarlo. ¿Sabe? Porque la fe no solamente es la que te da la capacidad de esperar algo. La fe es la que te da la capacidad de entregar algo. No solo te lleva a esperar para recibir, también es la que te lleva a soltar. Ana entendió algo. Samuel no era una cosecha. Samuel no era todo lo que Dios quería entregarle. Samuel era una semilla. A veces nos aferramos tanto a algo como si fuera lo último que vamos a recibir. ¿Sabe por qué? Porque no hemos comprendido el diseño que Dios tiene con nosotros. Nuestro diseño no es vivir una vida de fracaso, de pérdidas. No, nuestro diseño no es vivir en un desierto toda la vida. No es vivir una vida de esterilidad improductiva. El diseño de Dios para nosotros es vivir una vida productiva, una vida de avance, de crecimiento. Por esa razón Ana comprendió y se atrevió a creerle y dijo: yo lo dedicaré a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y le servirá a Él. Porque ella entendió que cuando entregó a su hijo, cuando lo dedicaba a Samuel, ella sería productiva, ella seguiría dando a luz a hijos, porque ese fue el diseño de Dios para ella. Fue la fertilidad y no la esterilidad. Amén. Mira, hay un pasaje muy conocido en Mateo cuando Pedro, Jesús viene caminando sobre las aguas y todos se turban, y entonces Simón Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Gracias. ¿Se acuerdan? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro camina sobre el agua y después se hunde. Y este texto se presta mucho para decir: mira, Pedro dudó, así como tú dudas muchas veces, y se hundió. Por eso es que te hunde, porque dudó como dudó Pedro cuando caminaba sobre las aguas. Y se usa mucho para decir que Pedro dudó, que fue incrédulo, que se hundió por no creer en Dios, etcétera. Pero ¿saben algo? La pregunta es: ¿cuántos de ustedes han caminado sobre las aguas? ¿Verdad? Pedro caminó sobre las aguas. Pedro se hundió, sí, pero caminó en lo sobrenatural, caminó sobre el mar agitado. Se necesita una fe, no solamente que entrega, una fe que se desprende, sino se necesita una fe que camine. ¿Sabe? Pedro no solamente caminó sobre las aguas turbulentas, no, Pedro caminó sobre una palabra de Dios. Jesús le dijo: Pedro, ven, ven. Es todo lo que Pedro necesitaba. Pedro no fijó su mirada en el mar, en la imposibilidad, en la lógica. Pedro simplemente se montó sobre una palabra, la palabra de Jesús, que le dijo: ven, Pedro. Era todo lo que él necesitaba. ¿Sabe? En la Biblia está llena de hombres y mujeres que llegaron muy lejos, hombres y mujeres que cambiaron su desierto, su adversidad, y vieron grandes resultados, hicieron grandes hazañas. ¿Sabe por qué? Porque está lleno de gente, hombres y mujeres que se montaron en una palabra, que caminaron por una voz, que caminaron por lo que Dios habló y no por lo que el mar hablaba, no por lo que la circunstancia decía. Ellos caminaron por una palabra de Dios. Es algo que nosotros debemos entender. Queremos salir de la esterilidad, queremos salir del desierto. Móntate en lo que Dios te dijo, camina en lo que Dios te habló. Esta semana comienza dando pasos. Da tu primer paso, da tu primer paso. Pedro se bajó de la barca
y dio un primer paso, un paso lleno de fe, una fe atrevida, una fe osada, una fe inquebrantable, pero dio su primer paso, y después del primer paso comenzaron otros pasos más de la sobrenatural de Dios. ¿Sabes? Es necesario llevar cada mensaje a nuestra vida cotidiana. Es necesario aplicar cada palabra de Dios a nuestra vida, porque en ello está la victoria, en ello radica la fertilidad, en ello radica el éxito, en ello radica el avance en Dios, en poder caminar no sobre lo que la gente me dice, no sobre lo que mis ojos ven, sino sobre lo que Dios me está hablando. Si Dios te dijo algo, camina en eso, da un primer paso, da un segundo paso, y no te dejes detener de las voces desalentadoras del hombre, ni de la adversidad, las situaciones, circunstancias que estés viendo. Comienza a caminar. ¿Cuántos van a caminar en la palabra? En lo que Dios habló, en lo que Dios te dijo. Camina en eso y punto. Cuando des tu primer paso no basado, jamás descamines solamente porque la condición mejore. No camines en fe solamente porque las circunstancias se ven mejor, las cosas están mejorando. No camines por vista, camina por una palabra. Aunque tu adversidad sea difícil, sea lamentable, móntate en lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo que vas a dar fruto, vas a dar fruto. Aunque el infierno diga lo contrario, vas a fructificar, porque tienes las marcas del favor de Dios. Amén. La fe te lleva a caminar. Quedan 20 minutos. ¿Sabe? La fe, yo puedo estar 2 horas. La fe no solo te lleva a caminar. Hay un pasaje que no, para ahorrar tiempo no vamos a ir a él, está en Génesis, donde Isaac va a salir de su tierra de Gerar porque están pasando hambre, está pasando necesidad. Su familia y los muchachos están diciendo: no hay zapatos, no hay ropa, no hay para las 11 del colegio, todas esas cosas. Entonces Isaac dice: mira, mi amor, muchachos, nos vamos para Egipto. Todo el mundo se va para Egipto. Todo el mundo allá hay comida, allá hay trabajo, allá hay todo. Nos vamos para Egipto. Así que agarre sus cositas y empaque, porque nos vamos. Y en medio de ese plan, de ese esfuerzo humano que iba a hacer Isaac con su familia, todo el mundo se iba. La tierra de ese lugar era una tierra seca, no era productiva, nadie cosechaba. Todos los frutos, las semillas se morían, se secaban y nada daba fruto. Decían: nada, aquí no se puede sembrar. Todo lo que se siembra se muere, se seca. No, es una tierra maldita, nadie cosecha en este lugar. Así que ellos dicen: como la tierra no produce, pues vámonos para Egipto. Entonces viene una palabra de Dios. Aló con la palabra. Y Dios le dice: Isaac, veo que tus planes son muy buenos, pero yo te tengo unos mejores. Quédate aquí, donde nadie siembra, donde nadie cosecha, donde todos se quejan, donde todos huyen. Quédate ahí, porque en esta tierra yo te voy a bendecir y vas a fructificar y vas a dar fruto. Donde nadie ve fruto, tú lo vas a ver. ¿Qué hizo Isaac? Se montó sobre esa palabra. Dijo: en esto yo creo. Es que los resultados van a venir por la fe. Isaac se montó sobre la palabra de Dios. Dijo: mi amor, muchachos, desempaquen, nos vamos a quedar. Es más, lo que teníamos para sobrevivir, vamos a sembrarlo. Dios dijo que en esta tierra vamos a fructificar, en esta tierra vamos a producir. Que esta tierra no sé cómo será, pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Isaac se quedó en aquella tierra con su familia y sembraron en aquella tierra y se quedaron cuando todos se iban. La Biblia dice que cosechó Isaac y Dios lo bendijo al 100%. Y se hizo un varón riquísimo en gran manera. Textualmente dice así: se hizo un varón rico en gran manera. Qué impresionante esto. Pero Isaac no solamente produjo
y cosechó, sino que en el desierto, cuando cavaban pozos, se encontraba aguas para sus animales. Y los otros pastores decían, los que cuidaban ovejas, decían: ¿y cómo este tipo encuentra agua y yo no? Y decía: venga acá, Isaac, venga acá. Ese pozo nos pertenece, esa tierra es de nosotros. Estábamos aquí hace rato, lárgate de aquí. Isaac, para evitar problemas, digo: está bien, lo siento. Ahí le queda el pozo con agua. Y los demás se quedaban con el pozo con agua. Isaac dijo a la familia, a los demás: vámonos para otro lugar y cavemos en otro lugar. Y se iban y cavaban en otro lugar y encontraban agua. Entonces venían otros y decían: estos tipos, ¿por qué encuentran agua en todos lados? Y venían y reñían contra ellos y tenían altercado. Y le decían: venga, esta tierra nos pertenece. Y Isaac dijo: está bien, tomen ese pozo. Y volvió y cavó, y donde Isaac cavaba encontraba aguas. ¿Sabe por qué? Porque no es la tierra, no es el lugar, es lo que tú llevas dentro. Es lo que Dios te dio a ti. Isaac dijo: no importa que peleen, déjale ese pozo de agua. Igual, donde Dios me lleve, allí yo cavaré y allí encontraré aguas. Porque no es por la tierra, es por lo que Dios me habló, es por lo que llevo dentro, es porque soy favorecido por el cielo, es porque Dios me ha llenado de su favor. Donde yo cave, encontraré aguas. Donde yo siembre, cosecharé, porque Dios me hizo favorecido. Y Isaac creyó y vio el resultado, porque la fe también te lleva a sembrar y a invertir y a trabajar y a creer que va a ser resultado donde nadie va a ver resultados, donde otros no lo ven, donde otros huyen. No es el lugar, es lo que Dios te dio a ti, es lo que Dios te entregó, es el favor. ¿Quedó claro ese segundo principio? El tercer principio. Ahora sí, versos 17 y 18, por favor. Primer libro de Samuel 1, 17 y 18. Dice: cuando Ana llega, termina de orar, el sacerdote Elí le dice estas palabras a esta mujer. Le dice: Elí respondió y dijo: ve en paz. ¿Y qué más? Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Y qué más sigue? Y ella dijo: halle gracia a tu sierva, gracia ante tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más que. ¿Cómo estaba antes? Estaba triste, afligida por su improductividad y por su vientre estéril. ¿Sabe el tercer principio? Escríbelo en tu corazón. El tercer principio es una actitud correcta. Una actitud correcta. Ella llega al templo estéril, fracasada, amargada, impotente. Pero cuando el hombre de Dios le dijo: que el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Cuando ella recibió esa palabra del sacerdote, ella tomó una actitud diferente frente a esta situación, frente a su esterilidad, frente a su problema. Ella tomó una actitud diferente. Ella se revistió de una actitud correcta frente a la voz que el profeta, que el sacerdote le dio. ¿Sabe? Tomar una actitud correcta es creer lo que Dios te habla, es creer y abrazar lo que Dios te ha dicho. Cuando tú crees y abrazas eso, es una actitud correcta. Ella salió de ese lugar y mira esto: aunque ella no vio el resultado de inmediato, su actitud cambió. Ella no esperó que su realidad cambiara para cambiar de actitud. Ella cambió su actitud antes. ¿Me hago entender? Ella cambió su actitud, tomó la palabra y se fue. Pero dice que comió, aclara la Biblia, comió y no estuvo más triste. Ella tuvo que dejar a un lado el dolor de su corazón.
tuvo que dejar a un lado el quebranto que vivió en su vida, la opresión, las palabras, el desprecio de Penina. Ella tuvo que dejar a un lado todo eso y dijo: antes no comía, no sé cuántos días llevaba sin comer y sin lavarse la cara, pero la Biblia resalta que ella comió y no estuvo más triste. Cambió su actitud, su semblante cambió y salió diferente de ese lugar. Es necesario tener una actitud correcta frente a lo que Dios nos habla. Cuántas palabras el Señor nos entrega en este altar, cuántas palabras Dios nos lanza en esta plataforma. ¿Y qué hacemos con lo que Dios nos habla? ¿Qué hacemos con la voz de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Sabe algo? Algunos la dejan a un lado, la encierran, pero si hay algo que nosotros debemos hacer es abrazar lo que Dios nos habla, es creerlo, es atesorarlo y salir con esa palabra y con una actitud correcta. Basta ya de salir del templo con el rostro igual, lleno de aflicción, de tristeza. Hay que salir con un semblante distinto, hay que salir con una actitud diferente, porque mira esto: antes de Dios sanar tu vientre, tiene que sanar tu corazón. Antes de Dios fructificarte allá afuera y prosperarte, tienes que tener un corazón saludable. No puede haber un líder, un hombre, una mujer exitoso en la vida, con resultados, con avance, con un gran liderazgo, con empresas, con recursos, con lo que tú quieras o le llames éxito, con un corazón enfermo, con un corazón atribulado. ¿Sabe? La pérdida de las grandes, las caídas de las grandes empresas, de las grandes industrias, radica en el daño del corazón del hombre. Cuando vienen separaciones, cuando vienen rupturas familiares, la empresa se viene abajo y se caen las grandes empresas muy sólidas que estaban, pero resulta que el jefe, el dueño de la empresa, se tuvo una ruptura familiar y su corazón se arruinó y la empresa viene en picada. No esperes tener una vida de fructificación y al mismo tiempo tener un corazón dañado. No esperes que Dios te haga próspero en la tierra desierta y al mismo tiempo tener un corazón lleno de dolor, de odio. El mejor ejemplo que yo puedo tomar de esto, ¿sabe cuál es? La historia de José. Fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo golpearon, lo vendieron como esclavo, lo odiaban. ¿Cuántos han sentido un poco? No levante la mano porque nos vamos a meter en problemas. Pero ¿cuántos no? Muchas veces nos sentimos odiados por la misma familia, vendidos por la misma familia, que te saludan, te dan un abrazo: hola mijita, ¿cómo estás? Hola mijo, ¿cómo estás? Cuando a la espalda dicen: mira esa porquería, no sé qué, toda clase de cosas malas. José vivió el desprecio de sus hermanos y José se afectó por tal cosa. ¿Quién no? Sus hermanos, su familia lo vendieron como esclavo. Cualquier persona en su humanidad sufriría un caos en su vida, en su corazón, viviría con rencor, resentimiento. Pero José es un ejemplo maravilloso, que para entrar a un territorio de fructificación necesitamos sanar el dolor del pasado, necesitamos sanar las heridas del corazón. Cuando José está como gobernador de Egipto, ¿saben qué pasa? La Biblia dice que tuvo su primer hijo, al cual llamó Manasés. Manasés significa: Dios me hizo olvidar el dolor. Eso significa Manasés: Dios me hizo olvidar el dolor. Y José puso a su primer hijo Manasés para recordar, para que nunca se le olvidara que en ese lugar Dios sanó su corazón, que en ese lugar Él superó el pasado, que en ese lugar Él superó las marcas, las heridas, el maltrato que su familia le dio. En ese lugar José dejó atrás su dolor, su aflicción y su esclavitud, y le llamó a su primer hijo Manasés. No voy a olvidar que Dios me sanó en esta tierra. Cuando di a mis hermanos porque me despreciaron y me vendieron, no voy a olvidar que en esta tierra Dios sanó mi corazón. ¿Y saben qué pasa después de que nace Manasés? Nace su segundo hijo, que lo llama Efraín. ¿Saben qué significa Efraín? Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. En otras palabras, José llama al segundo: Dios me hizo prosperar en esta tierra que me afligió. Para acordarse, para recordar siempre
que el mismo Dios que lo ayudó a superar el dolor del pasado fue el mismo Dios que lo prosperó en la tierra de la aflicción. ¿Sabe algo? Todos queremos que nazca Efraín, ¿verdad que sí? Me explico. Todos queremos que nazca el Efraín, el Dios que nos prospera en la tierra de la aflicción, el Dios que nos hace fructificar en el desierto, el Dios que nos ayuda a avanzar, que nos abre puertas. Todos queremos que nazca nuestro Efraín, pero no nacerá a menos que logremos que nazca el Manasés, a menos que logremos que olvidemos el dolor del pasado, heridas que nos causó la familia, rupturas familiares, la pérdida de un ser amado, qué sé yo. Pero es momento de que nazca nuestro Manasés, es momento de que sanemos el corazón del pasado, es momento de dejar atrás lo que pasó ya. Hay gente llorando por heridas de hace 15 años, 20 años atrás. No esperes estar en esa condición y llegar a la tierra a la fructificación. ¿Cuántos están dispuestos a que nazca el Manasés y sane eso? Es necesario que nazca el Manasés para que Efraín nazca. Voy a apresurarme. Tiempo récord. Mira, hay 3 dimensiones. Estos son 3 principios. 3 principios para salir de la esterilidad. Pero hay 3 dimensiones por las que pasamos en medio de ese proceso de avance. La primera dimensión es la dimensión de la misericordia. De la misericordia. La dimensión de la misericordia es donde nace Manasés, donde olvidamos el dolor, donde sanamos el corazón. La dimensión de la misericordia es donde tú te sientas y te sanan las heridas del pasado, las traiciones, el dolor que te dejó, la ruptura familiar, cosas que te hicieron. Es donde tú te sanas, donde tú te restauras. Esa es la dimensión de la misericordia. ¿Cuántos ya han pasado por esa dimensión? Algunos dicen: yo necesito llegar allá. Andan heridos, llenos de toda clase de lío en su corazón. Pero la dimensión de la misericordia es donde sanamos el corazón, donde sanamos el corazón del pasado, del dolor, del odio y tantas cosas. Esa es la dimensión de la misericordia. Pero no es allí donde Dios quiere que estemos. Está la dimensión del favor. La dimensión del favor es donde ya sanamos el corazón, ya olvidamos el pasado, ya quedó atrás todo el maltrato, la esclavitud, el daño, las calumnias, todo eso quedó atrás. Y ahora Dios me está abriendo puertas. Ahora Dios me da oportunidad. Ahora me llaman, me solicitan. Ahora yo me siento bendecido, siento paz, siento libertad, comienzo a crecer, comienzo a avanzar, me siento productivo, sirvo, siento que soy útil en el reino de Dios y comienzo a avanzar y siento el favor de Dios. Porque cuando sanamos el corazón es cuando el favor de Dios se va a hacer evidente en nosotros. Y esa es la dimensión de la gloria. Fue donde Dios llevó a José. Dios llevó a José por estas 3 etapas. Y en esta dimensión de la gloria, ¿sabe qué pasa? Dios pone a José como gobernador de Egipto y el faraón le pone el nombre a José, Safnat Panea. Su nombre significa el salvador o el que sustenta y da vida a otros. Cuando fue puesto en esa posición, ¿sabe por qué? No para complacer el corazón y los caprichos de José. ¿Sabe para qué? Para que José sustentara y ayudara a otros. Dios no te saca de un estado de esterilidad y de pérdida solo para darte capricho a ti, sino te saque de allá y te pone en una dimensión de gloria para que tú saques a otros también, para que tú sustentes a otros, para que tú los ayudes a otros, para que tú te conviertas en la respuesta de la oración de mucha gente. Hay gente clamando por ayuda y tú eres la respuesta. Ahora vamos a ir finalizando. Aterricemos este avión. Ya 4 minutos. Aterricémoslo. ¿Lo aterrizamos o no? Pues llamamos al pastor para que... Mira, capítulo 2 de primer libro de Samuel, por favor.
Capítulo 2. Capítulo 2, verso 20, verso 21. Mira lo que dice. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿No les parece impresionante eso? ¿Y qué más? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Déjelo ahí un momentito. Cuando ella entrega a Samuel, su vida salió de la esterilidad. Su vida nunca más volvió a ser estéril. Cuando ella aplica los principios, su vida se convirtió en una vida fructífera. Dice que dio ¿cuántos hijos? Ayúdenme a contar porque yo matemáticas soy un poco malo. ¿Cuántos hijos? 3 hijos y 2 hijas. ¿Cuántos serían? 5. Y Samuel, ¿cuántos hijos tuvo en total? ¿Cuántos? ¿Estás seguro? Sí, 6. 3 hijos, 2 hijas y uno que es Samuel. 6 hijos, ¿verdad? Ahora, vayamos al mismo capítulo, pero un poco más atrás, verso 5. Verso 5, por favor. Aquí está el cántico de Ana. Porque mire, alguien productivo, esa amargura se va para el carajo. ¿Sí o no? Ella canta, mira. El cántico de Ana, dice el título. Yo no sé cómo le pondríamos esa melodía a esa canción, que yo sí que músico sí hago llover. Los saciados se alquilaron por pan, canta ella. Bueno, no vamos a poner a nadie. Y los hambrientos dejaron de tener hambre, y hasta la estéril ha dado a luz 7. Wow. Se equivocaron ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos tuvo? No, ¿cuál sí? Oye, pero son malos para la matemática. Acabamos de leer que tuvo 3 hijos y 2 hijas. Dios, levante la mano, Señor, perdónalos en el nombre de Jesús. 3 hijos y 2 hijas, y Samuel 6 hijos. Pero cuando Ana está cantando, dice hasta la estéril ha dado a luz 7. Ana no habla de una cantidad numérica. Ana está hablando de una posición. El número 7 tiene que ver con la plenitud de Dios. Tiene que ver con vivir una vida completa en el Señor. Y Ana está diciendo, hasta la que era estéril, hasta la que no valía nada, hasta la que irritaban constantemente, ahora vive una vida completa en mi Creador.